Hola, soy Marcos y hoy te cuento cómo fui investigado por un delito de odio acá en España. Así es, veníamos de festejar los 1000 suscriptores y los primeros 100 videos del canal y en el número 101 tenemos que cambiar totalmente de tono, porque en un expediente judicial del fuero penal, debido a un delito de odio racial, fui investigado en el mismo y te quiero contar cómo fue que pasó todo esto. Para dar un poco de contexto, en septiembre de 2021 emigré de Argentina a España buscando una mejor calidad de vida, nuevas oportunidades y hacer la experiencia de vivir de este lado del charco. Como en su momento me podían recibir en Barcelona y también me podía empadronar, directamente decidí ir hasta esa ciudad. Una vez llegado e instalado, una de las primeras cosas que hice, que es lo que hace todo el mundo, es para tener internet y tener llamadas, fue comprar una SIM para el teléfono. En vez de ir a empresas como Movistar, Orange o Vodafone y contratar directamente la línea con un pasaporte español o esperar a tener el DNI, cambiar el dato, opté por lo que en ese momento era lo más fácil, que era ir a uno de esos negocios que están por toda Barcelona que venden de todo, desde tabaco a incluso tarjetas prepagas. Son muy baratos y después las recargas se hacen a medida que va gastando esos datos. Entonces compré un chip de Levara, lo instalé en el teléfono, le cargué el saldo y empecé a hablar. Lo más normal del mundo. Entonces ahí ya tenía una línea española, algo fundamental, porque para todo necesitas tener una conexión a internet y, lo más importante, poder hacer y recibir llamadas. Haber hecho esta compra fue el primer error que desencadenó toda la historia que te voy a contar ahora, porque en cuanto tuve la línea activa, por WhatsApp me empezaron a llegar cientos de llamadas y de mensajes en árabe de números de teléfono con prefijo marroquí. Yo la verdad que no entendía mucho qué estaba pasando. Si por ejemplo el titular anterior de la línea era marroquí y sus contactos estaban queriendo contactarlo, si era spam, si era una estafa o qué, pero entre las llamadas, los mensajes y encima que me agregaban un montón de grupos de WhatsApp, yo me la pasaba constantemente bloqueando y reportando todo. Pero no eran 2 o 3, eran cientos de llamadas y mensajes por semana. Era insoportable. De esto no pasó a mayores y yo en los meses siguientes me vine a vivir a Madrid, me instalé e hice la portabilidad de mi línea de teléfono a Vodafone porque había contratado el pack de línea más internet para el piso donde estoy viviendo. Ese fue el segundo error. Yo no tendría que haber hecho la portabilidad, sino que tendría que haberle pedido a Vodafone una línea de teléfono nueva, o sea, un número nuevo, porque aún estando en esta empresa yo seguía recibiendo las llamadas y los mensajes, pero en mucha menor medida. Pasó un año de esto y desde Barcelona me avisan que habían ido a preguntar por mí al domicilio en el que yo estaba empadronado. Fue algo bastante llamativo porque habían dicho que eran de un juzgado, pero no habían dicho de qué juzgado ni se habían identificado. Tampoco habían dejado ninguna cédula, ni ninguna notificación, ni ningún tipo de documento para que yo después me comunique con ellos. Simplemente me preguntaron por mí y ante la negativa no hicieron absolutamente nada más. Yo en ese momento creí erróneamente que era algo relacionado al empadronamiento, ya que unos meses antes yo me había empadronado en la ciudad en donde vivo ahora y haciendo una consulta al oficial del ayuntamiento me dijeron que ellos iban a contactar directamente con Barcelona para hacer la baja del empadronamiento de allá, y a lo mejor lo que estaban era haciendo una constatación, pero después analizándolo un poco más, claramente no era eso, porque una cosa es una comunicación entre ayuntamientos y otra muy distinta es que personal de un juzgado vaya a un domicilio, y aparte un juzgado de Cataluña, que no tiene nada que ver. Igualmente quedó en eso, pasó otro año más y en 2023 me vuelven a avisar de Barcelona que ahora no era un juzgado, sino que era la policía, los mozos de escuadra, que habían ido a preguntar por mí a ese domicilio. Y ahí ya se me prendieron todas las alarmas, porque no es normal que la policía vaya a preguntar por vos a un domicilio particular. Entonces empecé a averiguar más al respecto, porque la situación era bastante rara. Pero tampoco pude obtener mucha información en el momento, porque hablando con todas las comisarías de Barcelona me decían que por sistema con mi número de DNI no figuraba absolutamente nada y que por teléfono mucha más información tampoco podían dar. Entonces me acerqué personalmente a una comisaría de acá de
de Madrid, hice la pregunta y también me dijeron que con mi DNI no figuraba absolutamente nada por sistema y que ellos no podían saber nada respecto de lo que sucedía en otras comunidades, pero para la Comunidad de Madrid no pasaba nada. Así que también quedó en eso. Llega el 2024 y a mí me surge la necesidad de seguir averiguando un poco más qué era lo que estaba sucediendo en Barcelona. Entonces consigo comunicarme con la OAC, que es la Oficina de Atención al Ciudadano, correspondiente al domicilio en donde yo estaba empadronado en Barcelona, y al enviar por correo la consulta explicando toda la situación y las visitas que había tenido la persona que me había empadronado para que me den una respuesta. Y la respuesta fue: en relación a la solicitud de información, ponemos en su conocimiento que lo único que consta su nombre actualmente se encuentra cerrado, ya que era para realizar una videoconferencia con un juzgado de instrucción de Madrid. Al ser un tema de fuera de Cataluña, no le podemos indicar nada más. Ahí tenía un dato certero, pero la duda era aún mayor porque el dato era de un juzgado de instrucción. De instrucción. Eso es el fuero penal. Delitos penales que tienen como pena la privación de la libertad, o sea, ir en cana. Yo jamás tuve ningún problema con nadie, nunca cometí un delito menos de índole penal, ni en España ni estando en Argentina. Tampoco tengo antecedentes penales ni en Argentina ni en España, e incluso en España me llegaron a designar presidente de mesa en las elecciones. Y yo en Argentina era abogado. Ahí me di cuenta que el problema era serio. Entonces me acerqué personalmente a los juzgados penales que están en Plaza de Castilla en Madrid y en la mesa de informes hice la consulta con mi DNI y ahí me dijeron que yo ahí no figuraba ni como denunciante ni como denunciado en ningún proceso penal de Madrid. Raro. Entonces, ¿para qué me estaba buscando un juzgado? ¿Para qué había que hacer una videoconferencia? Entonces me acerco personalmente a la mesa de entradas de ese juzgado, no viene al caso cuál, y hago la consulta al personal de mesa de entradas y ahí me cayó el baldazo de agua fría. Estaba investigado por un delito de odio en un expediente penal de ese juzgado por hechos cometidos en 2022. Insólito. Bueno, me tomaron los datos, pero como no tenía orden de detención, sino una medida preliminar de averiguación de domicilio y paradero, no había detención. Distinto hubiese sido si yo hubiese estado directamente denunciado en el expediente. Y en ese momento también fijaron fecha para la audiencia en la que yo debía acudir y ahí se me iba a informar sobre los hechos de la causa. Y ahí también debía elegir una representación de parte o de oficio. Así como lo escuchás. Con mi antecedente como profesional del derecho, yo entendía muchísimo la gravedad de la situación y sobre todo hasta dónde podía escalar el asunto. No es joda estar implicado en un proceso penal, sea el país que sea. Entonces, para evitar cualquier tipo de inconvenientes, elegí contratar a un abogado con todos los costos que eso implica, ya que a veces los defensores oficiales pueden no llegar a presentarse a las audiencias en las que son designados porque muchísimas personas eligen la representación de oficio y al ser muchas las causas y poco el personal, existe una gran posibilidad de que el día de la audiencia no se presente nadie de la defensoría oficial. Entonces, una vez que el abogado que se designé se hizo del expediente, lo leyó y me reuní con él, ahí, leyéndome los hechos, pude entender de qué se trataba todo y qué tenía que ver yo sobre todo. Resulta que todas las llamadas y los mensajes que yo recibía desde estos teléfonos marroquíes correspondían a personas que tenían todos el mismo modus operandi: spamear constantemente, agregar a grupos de WhatsApp, todo escrito en árabe y sobre todo amenazas. Hubo un caso particular de una persona que hizo una denuncia policial porque en su caso las amenazas eran reales y los denunciados eran justamente personas de su conocimiento y gente con la que esta persona había compartido vivienda anteriormente. La causa en un principio fue caratulada como denuncia por amenazas leves, que está prescripta en el artículo 171.7 del Código Penal Español y que busca castigar a esa persona que realice justamente una amenaza leve. Y en el derecho español se considera una amenaza leve a toda aquella que no tiene la suficiente seriedad o credibilidad de que el mal amenazador realmente va a ocurrir. Este delito se castiga con multas
y no tiene pena de prisión, y además lo predispuesto en el artículo 130.5 del Código Penal también prevé lo que se llama el perdón del ofendido. Pero según surge del expediente, tal fue la gravedad de las amenazas a esta persona, que tampoco vienen al caso, pero créeme que eran gravísimas, se ordena cambiar la carátula a delito de odio racial, que está prescripta en el artículo 510 del Código Penal, y sobre el que no solo hay multas, y bastante caras, sino también hay penas privativas de la libertad, o sea, hasta 4 años de prisión. Este es un delito muy grave, pero igual a mí me interesaba qué tenía que ver yo en todo esto, ya que en ningún momento había amenazado a alguien, ni verbalmente, ni por escrito, ni en las redes sociales, y muchísimo menos en este canal, ni antes ni después de estar en España. Y nunca hubo amenaza de ningún tipo, ni leve, ni de odio racial, ni nada. Y la respuesta a todo esto llegó cuando, leyendo la exposición de la denunciante en una de las audiencias, comentaba que los denunciados, o sea, la gente que la amenazaba, le había exigido que para frenar con todas estas amenazas, escriba a mi número de teléfono, el que recibía todos los mensajes y la llamada de WhatsApp. Como solamente figuraba el número de teléfono, la Policía Nacional hace la investigación y da con que el titular de la línea de teléfono soy yo, por lo que se libra una medida cautelar que era la de averiguación de domicilio y paradero, para que yo vaya a comparecer a la causa, para que yo diga mediante una representación legal qué vínculo tengo yo. Y ahí también entiendo por qué me van a notificar a Barcelona, ya que en el momento de los hechos yo estaba empadronado en Barcelona, y lo que tampoco me queda muy claro ahora es por qué no se actualiza la información, ya que después mi padrón estaba hecho en otro lugar. Una vez que mis datos se incorporan al expediente, en una audiencia posterior a la denunciante le preguntan si me conocía a mí o si en algún momento había escuchado mi nombre, y ella responde que no tenía conocimiento de quién yo era ni que nada, solamente que me había escrito. Pero como yo bloqueaba y reportaba absolutamente todo, desconocía de quién era que me escribía. Así que ahí hubo un motivo más para estar seguro de que yo no había hecho nada malo. Llega el día de mi audiencia y, previa reunión con el abogado para repasar los hechos del caso, me presento ante su señoría. Procede a preguntarme si conocía los hechos del caso y si conocía mis derechos. También me pregunta si conozco a las personas del expediente, si tengo vínculo alguno con cualquiera de ellos y si hablo o entiendo árabe. Ante la negativa a todas estas preguntas, entonces la juez me pregunta: ¿y entonces qué tiene que ver usted en todo esto? La respuesta fue un gran no lo sé, su señoría. Con mi abogado solamente pudimos llegar a conjeturas que resultan de armar el rompecabezas en base a todos los hechos que surgen del expediente, pero tampoco sé a ciencia cierta si hay algún motivo real o aparente, o si todo se reduce a haber comprado un SIM en el lugar equivocado. Y ahí fue cuando cuento los hechos completos desde el principio y adjunto el listado de los cientos de números de WhatsApp que tenía bloqueados. Y una vez más recalco que no conozco a ninguna de las personas del expediente, no tengo vínculo alguno con ninguno de ellos, y sobre todo que no hablo ni entiendo árabe. Me dicen que ya me puedo retirar y ahí me informan que van a dictar el auto de sobreseimiento provisorio, que es aquella resolución judicial que se dicta en una fase intermedia cuando los elementos probatorios obtenidos en la instrucción no resultan suficientes para continuar el proceso penal y proceder a la apertura del juicio oral. A partir de esta experiencia aprendí una lección que quiero compartir con ustedes para que no cometan los mismos errores. Si tuviese que volver el tiempo atrás, habría ido directamente a una oficina de Movistar, de Orange o de Vodafone con mi pasaporte argentino y comprar directamente la línea con ellos, porque existe una probabilidad muy baja de filtración de la información, ya que no existe una contratación con intermedios. Y si no me hubiesen permitido contratar la línea con el pasaporte argentino, habría esperado a tener el DNI español, porque después del empadronamiento es el segundo trámite que se hace, y una vez que tenés la cita y tenés que presentar toda la documentación, el documento te lo dan en el momento. Otra cosa es que antes de emigrar
es crucial e importantísimo saber las leyes locales. En España las leyes son muy estrictas respecto de los delitos de odio. Es importantísimo ser consciente de qué y cómo se dice, tanto en persona como por escrito y también por redes sociales. Y si se llegan a encontrar en una situación similar, no duden en buscar asesoría legal de inmediato, porque un buen abogado puede hacer una gran diferencia. También es fundamental poder integrarse y respetar la cultura y las normas del país al que se emigra. Esto no solamente ayuda a evitar problemas legales, sino que también facilita la adaptación. El objetivo de este video es compartir mi experiencia en todo este tenso proceso. Espero que mi historia sirva de advertencia y prevención para quienes estén planeando emigrar a España. Emigrar es una decisión muy importante y puede traer muchísimos beneficios, pero también tiene sus desafíos. Y mi experiencia, tanto viviendo este episodio en España como siendo abogado en Argentina, me enseñó a siempre estar preparado, conocer las reglas del juego, saber qué consecuencias existen, aprender de los errores y sobre todo siempre demostrar que uno hizo y hace las cosas bien. Repasando todos estos trámites que tuve que hacer y viendo los problemas que hubo y los errores que se pudieron haber evitado, me inspiró a empezar una serie de videos que les sirvan a la persona que está por venir. Entonces, el domingo que viene empezamos por responder el siguiente interrogante: ¿es España el mejor país para emigrar desde Argentina? Espero que mi historia les haya sido útil y si alguno tiene una experiencia similar, no duden en dejarla en los comentarios. Y yo te digo que este fue el video sobre cómo fui investigado por un delito de odio acá en España. Espero que te haya gustado, que le des like, que te suscribas al canal, dale a la campanita para activar las notificaciones y nos vemos el próximo domingo con un nuevo video, porque esto recién empieza.